Emprender es convertir los sueños en realidad a través de la pasión y perseverancia. A fines de 2014 elegí este camino de emprender y quise empezar a darle forma a mi proyecto, un programa de televisión en el que los protagonistas sean los empresarios nacionales, que nos cuenten sobre sus experiencias y la dinámica de los sectores de actividad que hacen al crecimiento de nuestro Uruguay. En principio, la propuesta fue un ciclo de 9 programas, pero logramos un poco más y este año cumplimos 400 emisiones. Es así que damos comienzo a la temporada número 10. Muchas gracias a quienes nos apoyan y acompañan en este nuevo ciclo para analizar los temas que importan en la voz de los empresarios. Presenta Claro. El siguiente programa se realiza en el barrio Jardín, Huertas de los Horneros. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo funciona el mercado de las apps de delivery en Uruguay. ¿Precarización laboral o flexibilidad? Vamos a hablar de las condiciones de trabajo en las plataformas digitales y el diálogo será con Rodrigo Vicenzán, que es CEO de Soy Delivery, y con el doctor Federico Rosenbaum, profesor investigador en la Universidad Católica del Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Damos inicio al ciclo 2024, pero con ya el anuncio de la temporada 10. Este es el primer programa. Muchas gracias a quienes están del otro lado acompañándonos como desde el año 2015, allí del otro lado de la pantalla. Y vamos a seguir entrevistando a empresarios, a profesionales, a todo lo que hace al mundo de las empresas y el trabajo, porque aquí tratamos de los temas que importan justamente en la voz de los empresarios. Como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a hablar de lo que son las apps de entregas a domicilio en Uruguay, la logística de la última milla y también del empleo, ¿no? Cómo allí hay ciertas particularidades que vamos a conocer a fondo en el programa de hoy. En principio vamos a hablar con Rodrigo Vicenzán, que es CEO de Soy Delivery. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Estás abriendo, no te quiero poner presión, pero estás abriendo la temporada 10 del programa. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, un gusto tenerte aquí. Rodrigo, ¿cómo está el mercado de lo que es apps de entregas a domicilio en Uruguay? Y aquí una diferencia muy importante, porque quizás del otro lado están pensando en lo que son las apps de comida, ¿no? Rápida. Y no, estamos hablando de logística y allí a través de la tecnología. ¿Cómo está ese mercado? Bueno, es importante la aclaración. Nosotros somos un tipo de empresa que brinda servicios al e-commerce para realizar las entregas a domicilio. Es como que somos la parte visible de toda una compra online. Y es un mercado que está en pleno auge, en pleno crecimiento, no solo en Uruguay, sino en la región y en el mundo, porque el e-commerce es una tendencia, digamos, que vino para quedarse y que crece a doble dígito año a año. La gente cada vez se acostumbra a comprar más desde un celular, desde una computadora, desde la comodidad de su casa. Y bueno, ahí estamos nosotros siendo la parte visible en toda una experiencia online. Así como viene, digamos, el interés por parte quizás del crecimiento de quienes quieran trabajar, ¿no? Porque, bueno, en su momento hubo, se le llama a veces uberización, pero bueno, de todo lo que hacía varias apps, ¿no? Como un boom. Y después eso quizás empezó a menguar o no lo sé. ¿En qué momento estamos? Mirá, estamos en un momento en donde la demanda por parte, digamos, de las compañías de logística sigue creciendo. Y también hay una oferta importante en el mercado, es decir, este tipo de trabajo le brinda la oportunidad quizás a un trabajador que no es experto en algo, que no es profesional en algo, pero que encuentra en este tipo de actividad una forma de trabajo digna, donde se le paga bien, donde tiene un trabajo que se puede, digamos, proyectar en el tiempo, que puede desarrollarse y crecer. Así que yo te diría que está muy bien. Nosotros, por ejemplo, continuamente estamos creciendo y nuestros conductores, una vez que entran a Soy Delivery, muy pocos se van, por lo general terminan desarrollándose y creciendo y creciendo ellos también como emprendedores y empresarios. Así que yo te diría que es un mercado que está muy vivo, muy caliente. Ahora sí, por ejemplo, digo, es muy interesante lo que dices y vale aclararlo, porque en realidad uno imagina app de delivery y en realidad uno sabe que no son empleados de la empresa.
Bueno, en nuestro caso, algunos son compañeros, empleados de la compañía, la mayoría son sus propios dueños, digamos, personas o empresas que tienen su propia, digamos, empresa, valga la redundancia, una unipersonal o otro tipo de sociedad a medida que van creciendo, que son dueños de su tiempo, pero que eligen brindar el servicio a determinadas compañías. En nuestro caso, por lo general, hay unipersonales, la mayoría ya son otro tipo de empresas por el nivel de facturación que logran trabajando con nosotros, en donde, bueno, está ahí, digamos, esa contradicción de si son dependientes de la empresa, si hay alguna dependencia laboral o si son independientes. Bueno, recientemente se ha hecho un estudio donde ha estudiado las plataformas aquí en Uruguay. Creo que no te adelantes porque va en el segundo bloque. Vamos a charlar un poquito de eso. Pero bueno, en nuestro caso la mayoría, y también es lo que a nosotros nos da esa flexibilidad para atender picos de demanda, son emprendedores o personas, digamos, que ya tienen su empresa y que eligen brindar los servicios a nosotros o a otra compañía. ¿Cómo estamos en calidad de términos de calidad de última milla? Bueno, yo creo que estamos muy bien, sobre todo si lo comparamos con Latinoamérica. Nosotros recientemente acabamos de implementar servicios en Perú, por ejemplo, y ahí se nota un montón, digamos, lo que tiene que ver con el servicio de entregas a domicilio, con la confianza que los actores allí han generado, comparándolo con acá en Uruguay. Acá la gente se ha acostumbrado mucho a comprar online y eso es porque confía en el sistema, confía en los medios de pago y confía en el vendedor, en el seller y confía en la empresa que le va a realizar la entrega a domicilio, o sea, en la logística en general. Está muy bien desarrollado, por supuesto hay mucho para crecer, mucho para seguir innovando, para seguir desafiándose, pero es un mercado que está maduro. Bien, bien, qué interesante. Rodrigo Vicenzán, CEO de Zoe Delivery. Vamos a seguir el diálogo en el próximo bloque y vamos a hablar sobre un informe especial titulado Entre la flexibilidad y la precariedad laboral, en las condiciones de trabajo en las plataformas digitales. Estuvo a cargo el profesor investigador de la Universidad Católica del Uruguay, el doctor Federico Rosenbaum, que va a ingresar también al estudio. Así que nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Si tenés Antel, tenés las recargas más convenientes porque podés disfrutar de gigas ilimitados durante 3 horas por solo 60 pesos. O de 5 gigas más 125 minutos por 7 días a 250 pesos. Aprovecha y sumate a la comunidad más grande del país. Si querés más gigas, esta recarga de Antel es para vos. Es por ahí, majo, porque con Antel tenés las recargas más convenientes. Gigas ilimitados durante 3 horas por solo 60 pesos. O 5 gigas más 125 minutos por 7 días a solo 250 pesos. Aprovechá y sumate a la comunidad más grande del país. Antel, estamos para conectarte. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios de acá y estamos en diálogo con Rodrigo Vicenzán, que es CEO de Zoe Delivery, y le damos la bienvenida al doctor Federico Rosenbaum, que es profesor investigador en la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido, Federico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando de lo que hace, ¿no?, el mercado de las apps de entregas a domicilio, del trabajo que generan, de las condiciones, y allí no menor, Rodrigo empezaba a adentrarse en el tema de cómo son lo que son las condiciones de trabajo en las plataformas digitales. Hay un estudio que tú realizaste con otros investigadores entre la flexibilidad y la precariedad laboral, condiciones de trabajo en las plataformas digitales, y allí hay datos que se han desprendido, que por ejemplo solo una de 5 apps de delivery pagan un salario digno a sus repartidores en Uruguay. Esto un poco cómo se enmarca, digo, a la hora de explicar un poquito más este dato. Claro, mira, concretamente es un proyecto que viene de la Universidad de Oxford y evaluamos a las condiciones de trabajo de las distintas plataformas en nuestro país en función de 5 principios. Uno es el que tú mencionabas, que es el pago justo.
y ese principio de pago justo básicamente consiste en comparar lo que perciben de ingresos esos trabajadores, deducidos los costos asociados al trabajo, yo qué sé, la nafta, el pago a BPS, cuestiones de mantenimiento, etcétera, y compararlo con lo que sería trasladable a su sector de actividad comparable, en lo que es el ámbito de los consejos de salarios, comparar el mínimo, y si se supera esa comparación, se percibe un punto, y además le otorgamos un segundo punto si supera el salario digno, que sería un 30% por arriba de ese salario mínimo de los consejos de salarios. ¿Por qué 30%? Y porque hay escalas a nivel internacional donde se mide el salario digno, no en el caso de Uruguay, y por eso tuvimos que hacer un ajuste razonable en comparación a otros países de Latinoamérica que suelen incrementarlo entre un 50 y un 70% por encima del mínimo. Nosotros lo incrementamos solo en un 30%, porque los consejos de salarios tienen un piso de protección bastante fuerte en comparación al resto de los países. Digamos, el salario del consejo de salarios sería como el básico, ¿no? El básico, el mínimo. Ahí va, el mínimo. Y allí, de lo que, bueno, mencionabas allí, hablar de salario y demás, ¿cómo observas tú que las apps están, bueno, fue muy bien rankeada Soy Delivery en este estudio, ¿no? Por suerte. No por nada lo tenemos a Rodrigo aquí. De hecho, es la única que cumplió con ese primer punto del principio de pago justo, tanto el mínimo como el salario digno, es la única del Uruguay. Y allí es difícil hacer las ecuaciones, digo, porque como empresario de este tipo de negocio, también es interesante, imagino, para ti como empresario, mantener ese reconocimiento, no solo decir, bueno, acá se paga bien, sino que en la medida que se paga bien, tú seguís teniendo tus colaboradores fieles, ¿no? Porque no todos son empleados directos, otros son, como decías, de repente unipersonales, independientes. Entonces eso ahí, la ecuación, ¿cómo está dando? Mira, dijiste ahí una palabra, una frase que justamente es lo que debería resumir, es tratar de mantener y generar fidelidad en el trabajador. A nosotros lo que Fervor nos generó es hacer una mirada interna y analizarnos para entender dónde estábamos con respecto a un montón de puntos que, bueno, que Federico los podrá detallar muchísimo más. Y encontramos muchas cosas que teníamos que mejorar, que de hecho acompañado del estudio y del equipo las pudimos mejorar. Pero respecto a lo que tú decías, Tatiana, en realidad nosotros queremos volvernos una empresa muy grande, queremos volvernos la mejor empresa y para eso sabemos que tenemos que tener a los mejores y no hay otro secreto que es, bueno, si nosotros queremos ser los mejores, tenemos que tener a los mejores, para tener a los mejores hay que darles unas buenas condiciones laborales para que elijan trabajar y desarrollarse con nosotros. En el caso quizás de Soy Delivery, diferente a las otras aplicaciones, porque bueno, como tú decías, el crecimiento vinculado al principal cliente que es el e-commerce es diferente, pero allí ¿por qué entran otras plataformas, digamos, en el mismo concepto de quizás precariedad laboral o no? Digo. Nosotros manejamos esa editorial, ¿no?, de precariedad laboral versus flexibilidad, porque en definitiva en el estudio global, donde analizamos a 5 aplicaciones de trabajo, 3 de las cuales están en el área que contaba Rodrigo, pero con modelos de negocio bien distintos, como él ya mencionaba anteriormente. Sí. Está Rappi, está Pedido Ya, está Soy Delivery, esto es reparto, y está Uber y está Cabify en el transporte de pasajeros. Bien. Claro, pero son muy distintas esas 3 de reparto. Rodrigo mencionaba, nosotros nos dedicamos a la última milla. Claro. En cambio, Rappi y Pedido Ya se dedican a el intercambio uno a uno con el cliente, es decir, tengo una demanda insatisfecha en este momento, tengo que satisfacerla en este momento, claro, y no mucho más tarde. Claro. Entonces ahí las condiciones que se plantean por parte de las empresas hacia los trabajadores son bien diversas por el modelo y la forma de organización también del trabajo. Los une la tecnología, digamos. Los une siempre la tecnología, siempre hay una plataforma, una aplicación digital que intermedia los servicios o las ofertas, si se quiere, bien distintas, obviamente, pero ese es el núcleo común de todas las plataformas o aplicaciones. Y hacía algo que mencionaba Rodrigo en el bloque anterior y lo explicaba muy bien y que seguramente desde tu punto de vista de abogado especializado en derecho laboral y viendo ese aspecto a todo seguramente, el concepto de es trabajador o no y hasta qué punto tiene ciertos derechos para con la empresa o no, un poco allí que se concluye. Y ahí hay una gran discusión a nivel académico, sin lugar a dudas, y ni que hablar trasladable a las políticas de Estado, es decir, qué hace el legislador, qué hace el controlador en este sentido. Son modelos distintos. Uno no puede dar una respuesta generalizada a modelos que son evidentemente distintos. Hay que mirar con la lupa cada uno de los modelos. Se ha enfocado generalmente la academia en modelos más, si se quiere, de las empresas multinacionales que mencionaba hoy Rodrigo, que son distintas a las de Soy Delivery. Uber es el modelo típico, tú hablas de la uberización. Sí. ¿Por qué uberización? Porque a partir de Uber es que se empieza a estudiar esta temática.
Y concretamente esta empresa fue analizada en distintos países que suele organizarse de manera similar. Hay diferencias, evidentemente, pero se suelen analizar determinados elementos característicos para definir si esos trabajadores son dependientes o si efectivamente son independientes, como la propia empresa los califica. ¿Qué se analiza? Los elementos típicos de la subordinación o lo que denominamos nosotros indicios de laboralidad. ¿Cuáles son? ¿Quién organiza el trabajo? ¿Quién controla ese trabajo? ¿Quién eventualmente fija los precios? ¿Quién dirige ese trabajo? Y eventualmente si hay posibilidad de que ese trabajador sea sancionado. Esos son los elementos típicos de la subordinación. Y la mayoría, en nuestro país, el 100% de la jurisprudencia ha dicho, en el caso de Uber, sin lugar a dudas están presentes todos esos indicadores y los choferes no son independientes, sino que son trabajadores por cuenta ajena o dependientes con todos los derechos que tiene cualquier trabajador típico, ¿no? Claro, la misma conclusión no necesariamente es extrapolable a otras empresas. Hay que analizar cada una de estas expresiones que te mencionaba, que son los elementos típicos para analizar y para concluir por un lado o por el otro. En la facultad solemos decirles a los estudiantes, hagamos una tablita. Del lado de la izquierda, indicios de laboralidad, del lado de la derecha, indicios de autonomía. La que pese más es la más importante. De hecho, Uruguay fue pionero, ¿no? Recordame tú, en un litigio con un trabajador hacia Uber, ¿no? Juntamente con la dicotomía de reclamar ciertos derechos de trabajador dependiente a lo que alguien o cualquiera podría pensar que era un trabajo independiente allí. Efectivamente. El primer país fue Estados Unidos. Uber no es estadounidense, es holandesa, pero de todos modos la cuna la conocemos en California, fue el primer país donde se planteó un conflicto de estas características. Pero en Uruguay también, hace ya varios años, se planteó el primer conflicto, pero hubo muchos juicios contra Uber que todos concluyeron, como te decía, en el mismo sentido. Son trabajadores dependientes. Pero depende de que cada trabajador haga ese juicio. ¿Querías agregar algo, Rodrigo? Porque tengo una pregunta para ti. Rodrigo, allí en ese sentido, ¿no? Un poco Federico hacía el foco en lo que es analizar un poco las condiciones de trabajo en este tipo de metodología, ¿no? A través de la tecnología y lo que es el reparto, ¿no? Ya sea de personas o de comida o de productos o de la última milla. ¿Los consejos de salario funcionan para todos igual, o hay diferenciación por ejemplo, en el caso del sector más logístico que se puedan ustedes aplicar, o es todo para la app de delivery, todo igual? Mirá, en realidad es todo igual. A ver, nosotros lo que hacemos en el caso de los trabajadores independientes que nos brindan servicios, se les paga, digamos, por entrega, pero obviamente se le asegura cierto número de entrega diario y se le asegura también una constancia diaria, semanal, mensual, anual. Incluso nosotros tenemos, mirá, yo te puedo contar que desde que Soy Delivery inició, sobre todo brindando servicios al e-commerce de forma importante, por allá en plena pandemia, que lo iniciamos con 4 o 5 trabajadores, esos mismos hoy en día han crecido y se han desarrollado al punto que ellos tienen sus propias empresas con sus propios empleados que trabajan brindándole servicio a Soy Delivery, donde empezaron con una camionetita y ahora tienen 4 o 5 vehículos. Ampliaron el reparto. Exacto. Nuestro modelo de negocio es a un pago por entrega, por entrega exitosa. Pero lo hacemos, digamos, remunerándolo bien. Pero tienen en cuenta el consejo de salario. Sí, por supuesto, pero estamos muy por encima, digamos, de lo que el consejo de salario. Entonces, por supuesto que lo tenemos en cuenta, no solamente, digamos, lo que tiene que ver con la actividad de entrega, sino con cualquier otro trabajador de Soy Delivery. Pero por suerte, digamos, podemos decir con orgullo de que, que nuestra gente está bien. Bien. Vamos a seguir hablando de todos estos temas que nos convocan a hoy para hablar de lo que es el mercado de las apps de deliveries, la legislación laboral y demás. El diálogo es con Rodrigo Vicenzán, CEO de Soy Delivery, y también el doctor Federico Rosenbaum, que es profesor investigador de la Universidad Católica del Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bien, y no nos vamos a la pausa sin antes hacer una recomendación, porque quienes quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios, como libros infantiles y revistas, Distrit Cerro es la mejor opción. Distrit Cerro es la importadora y la distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Distrit Cerro. Pueden contactarse al 235-95976 y vía web en www.distritcerro.com.uy. Les agradecemos también quienes nos están acompañando en esta temporada 10 y que es un buen momento, marzo, el inicio de las clases para que los comercios puedan pensar en Distrit Cerro. Pausa y ya regresamos.
En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Tercer y último bloque de empresarios. De acá, como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa, que también nos está acompañando la temporada 10. Y les cuento que llegaron los smartphones más épicos de Samsung. Galaxy S24 Series 5G es una nueva forma de conectarse con inteligencia artificial, capaces de crear fotos, videos de alta resolución y son ideales para jugar. Los pueden encontrar en shop.samsung.com/uy. Estamos hablando del mercado de las apps de delivery o las entregas a domicilio en Uruguay. Estamos hablando de lo que es las condiciones de trabajo en las plataformas digitales. Estamos con el doctor Federico Rosenbaum, que es profesor investigador en la Universidad Católica del Uruguay, que hizo un informe sobre este tema. Y también estamos con Rodrigo Vicenzán, CEO de Soy Delivery, para que nos dé su opinión y también su análisis desde el punto de vista de empresario como representante. Te pongo como representante del sector de entregas a domicilio y de delivery, así que es una responsabilidad. Bueno, Federico, allí, a propósito de este informe, nosotros hicimos hincapié en el bloque anterior en lo que es condiciones de trabajo focalizado quizás al salario, ¿no? A la forma de pago. Pero allí hay otros puntos interesantes que evaluaron sobre cómo está, ¿no? este mercado de trabajo en Uruguay referido justamente a las apps. Concretamente, como decís tú, Tatiana, bueno, el informe es un trabajo de investigación grupal, ¿no? Matías Dodel, Eloísa González y Marinés Martínez fuimos los 4 investigadores desde el comienzo y analizamos desde la metodología que te comentaba de la Universidad de Oxford, de Fair Work, otros principios de condiciones justas, ¿no? Además del pago justos, tenemos las condiciones justas, los contratos justos, la gestión justa y la representación justa. Evaluamos entonces qué grado de cumplimiento tenían cada una de las empresas. Y por ejemplo, encontramos datos no tan sorprendentes, porque hay empresas que ya las conocemos y están presentes en otros mercados y son evaluadas por este mismo grupo de investigadores en otros mercados. Los puntajes suelen ser prácticamente los mismos. Sí sorprendentes en el caso de Soy Delivery, porque no teníamos una experiencia previa de cómo eran esas condiciones. Y la verdad que sacó uno de los puntajes más grandes a nivel histórico en todo el proyecto, de todos los países, 39 países en 5 continentes. Un 7 puntos sobre 10 es un puntaje bastante consolidado, que encontramos a veces solamente en cooperativas de trabajo y no tanto empresas como la que estaba comentando, ¿no? Pero bueno, es preocupante el resto de las empresas, su grado de contracción a estos principios de trabajo justo, ¿no? Las condiciones justas son básicamente qué tipo de mitigación existe frente a ese trabajador ante riesgos asociados al trabajo. No hay. No hay casi ninguna. Ajá. No hay ninguna, salvo el caso de Soy Delivery. Repartidor, el que va 1 a 1 con el cliente, ¿no? Voy a buscar la pizza al restaurante y se la llevo al cliente. Busqué la pizza, me estoy trasladando, tuve un accidente. ¿No? ¿Qué pasa con ese repartidor? Ojalá que no le pase nada grave, pero imaginemos que se cayó y tiene que contactarse con Pedido Ya, con Rappi, para informarle, mirá, un accidente, no voy a llegar en hora. Y lo primero que preguntan esas empresas es, ¿cómo está la pizza? Ah, bien. Es una cuestión bastante preocupante. No hay protección ni fórmulas para mitigar esos riesgos en ese tipo de empresas. Eso es lo que encontramos nosotros. Y mucho menos un aseguramiento de una red de contención o seguridad social para esos trabajadores. Lo mismo pasa con los contratos, aunque aquí hay un grado de cumplimiento mayor, por suerte. ¿Qué significa contratos justos? Que el trabajador tenga acceso libremente al contrato, en forma accesible,
que parece ser algo lógico, pero no todas las plataformas tienen la posibilidad de que el trabajador acceda a través de la app a mirar el contrato. Claro. 2, de hecho, no lo tienen, o por lo menos no tuvimos evidencia suficiente de que lo tengan. Y además que esos términos y condiciones sean fácilmente legibles, que sean entendibles por ese trabajador y que estén sometidos a nuestra normativa local. Es el caso de Soy Delivery, es el caso de Cabify y es el caso de Rappi. Las tres cumplen con estas condiciones, no así Pedido Ya y Uber. Y también nosotros evaluamos si existe un grado de exclusión de responsabilidad de las empresas desde distintos tipos de exclusiones, de las condiciones de trabajo de los trabajadores, y ahí lamentablemente no cumple ningún tipo de empresa con esta segunda parte, pero sí, como te decía, esto se va escalonando por puntaje. Cada principio tiene 2 puntos, uno llega al primer punto con un nivel mínimo, un umbral mínimo, y uno puede acceder al segundo punto con un umbral mayor de exigencia, que a veces es bastante exigente. ¿Esto desalienta el trabajo en este tipo de apps? ¿O cómo ves ahí el tipo de trabajador que accede? Me imagino que mucha necesidad. Exactamente. Yo lo veo desde otro punto de vista, porque generalmente hay distintos tipos de trabajadores en las plataformas. No es el mismo el caso de Soy Delivery que el resto de las plataformas. Normalmente en las plataformas de reparto suele haber una incidencia mayor de los trabajadores migrantes y es su primer acceso al mercado de trabajo, y además es una forma de acceder al mercado de trabajo con escasas barreras de acceso. ¿Qué quiere decir? Saco la cédula de identidad y en algunos casos simplemente abro una empresa unipersonal, y en otros casos ni siquiera eso. Es mucho más sencillo obtener y acceder al trabajo y obtener una fuente de ingresos. Y bueno, ahí a veces los trabajadores no es tanto por elección, sino más bien por oportunidades o escasas oportunidades, tienen que acceder a estas formas de trabajo que no son las mejores en materia de condiciones de trabajo. Pero bueno, también hay que preguntarse, ¿no? Si no accedieran a estos trabajos, ¿qué ingresos percibirían y de qué otra fuente de ingresos lo harían estos trabajadores migrantes, que son los que están más vulnerables o expuestos en mayor vulnerabilidad, sin duda, ¿no? Ya viene la pregunta para ti, Rodrigo, pero a propósito de este análisis, y tú como profesional laboralista, ¿no? Porque sin duda que allí hay un debate, ¿no? En el decir, bueno, se crean puestos de trabajo, ¿no? Pero ¿qué tipo de calificación son esos puestos de trabajo que yo considero como efectivamente puestos de trabajo, ¿no? Creo que ahí hay una discusión, ¿no? Y desde el punto de vista de la jurisprudencia, ¿no? Y de lo que entiendes que debería de pasar como para que efectivamente, trabajar en un delivery tenga también esa persona su respaldo, ¿no? O un respaldo un poco más amplio que el que tiene hoy. ¿Qué debería de pasar? Ahí no es lamentablemente, pero es el sistema como lo tenemos diseñado en nuestro país, y es en muchos países igual, ¿no? Aquí, para que haya una protección mínima, que es la imperativa que establece la ley, para el trabajador dependiente, se requiere que ese trabajador sea calificado como tal. Y si las empresas lo califican de otra manera, no hay otra alternativa, otro camino, que solicitarle al Poder Judicial que evalúe la situación y que califique ese vínculo si es dependiente o es independiente. O sea que depende de la acción de los particulares. Si un trabajador quiere tener una protección mayor y eventualmente un juez concuerda con ese trabajador y entiende que es un trabajador dependiente, la única alternativa es presentar una demanda judicial y que ese juez evalúe ese caso. Ojo, los jueces pueden tener distintas interpretaciones sobre una misma situación incluso, ¿no? Claro. No fue nuestro caso en el caso de Uber, todos los jueces coincidieron, pero puede haber distintas interpretaciones con esa empresa o con otras empresas como Pedido Ya, Rappi o lo que sea, como ha habido en el mundo. Hay posiciones disímiles, si no, sería mucho más fácil si estuviese zanjada la discusión, iríamos todos por el mismo camino, y no es ese el caso ni en nuestro país ni en el resto del mundo, ¿no? Qué interesante. Rodrigo, allí, en términos de empresario del rubro, ¿no? Y no te pido que me califiques Soy Delivery, te lo pido como empresario del rubro. Estamos accediendo a más información. Sabemos de juicios o sabemos de este tipo de informes que no le dan, un dedito tan positivo. Digo, ¿esto desalienta el uso o no? Mira, yo creo que no, y te voy a responder, digamos, dos cosas bien diferentes una de la otra, pero que hacen a la respuesta a la pregunta. Yo, primero que nada, como emprendedor, soy admirador de estas grandes empresas que se han transformado en empresas multinacionales, que han creado un montón de valor, que han encontrado una solución, digamos, a un problema y lo han resuelto de una forma muy buena. Digo, el consumidor ama estas plataformas y han generado un montón, digamos, de beneficios para la economía y el desarrollo de los países, a nivel mundial, no solamente acá. Entonces, digo,
desde acá de Uruguay particularmente nació una muy exitosa y yo admiro mucho lo que hicieron porque sé que emprender no es fácil y estoy seguro que ninguno de ellos lo ha querido hacer a costa de los trabajadores. No, nadie dice eso. Son plataformas muy exitosas. A lo que yo voy es... No lo digo por ti, Tatiana, sino digamos de lo que puede suceder en el mercado. Sí. Porque después, naturalmente, se pueden presentar o injusticias o, bueno, esos grises donde un trabajador quizás siente que no tiene todas las condiciones que él debería tener y puede llegar a presentarse para, bueno, a ver mi situación, como explicaba Arsén Federico. De la mano de eso está justamente la afirmación de que, sobre todo en la época en la que vivimos, donde hay un montón de emprendedores que están buscando soluciones a problemas que van surgiendo y que la tecnología va generando tanta cosa, el mercado, digamos, de trabajo se mueve mucho más rápido, mucho más dinámico que la propia regulación. Entonces yo creo que ahí sí me parece, y bueno, y Federico quizás lo puede explicar con muchísimo más detalle que yo, creo que tenemos oportunidades de mejora. No estoy diciendo que lo que esté ahora está mal, porque de hecho está regulado y es algo que está muy bueno, digamos, en otros países ni siquiera sucede eso, pero me parece que tenemos oportunidades de mejora para beneficiar a ambos, tanto al emprendedor, al empresario, a aquel que genera oportunidades de trabajo, como al trabajador, para que ese trabajador, digamos, justamente tenga todo lo que necesita para vivir, digamos, de forma confortable y de forma placentera en la actividad en la que se desarrolla. Este tipo de negocios de las empresas y de las plataformas, ¿permite adaptar legislación local o no? Eso es una decisión política, definitiva. Nosotros, como estudiosos del derecho concretamente, no podemos más que tratar de interpretar la realidad a la luz de las normas que tenemos hoy. Claro. Y los estados tienen la responsabilidad, a través de sus gobernantes, de acompañar la evolución de la realidad, dependiendo, ¿no?, de cada decisión política, con esta legislación que tenemos está bien, es correcta, hagamos un ajuste o hagamos una reforma estructural. Son las distintas posiciones. En nuestro país concretamente, y en el mundo esa es la tendencia, se ha dicho, ojo, como decía Rodrigo, esto es muy cambiante, no podemos petrificar una realidad diciendo estos son trabajadores dependientes o estos son independientes, sino que tenemos que acompañar ese modelo, pero para que las dos partes estén igualmente protegidas. Después hay que ver la balanza, si está inclinada más para uno, más para el otro. Creemos una serie de derechos mínimos. Y eso fue la idea del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Trabajo presentó en el 2022, en septiembre, un proyecto de ley. Está en el Parlamento y fue por esa tendencia reguladora, es decir, creemos un piso mínimo de derechos para los trabajadores, sin importar si son dependientes o independientes. No nos vamos a meter en eso. Yo creo que correctamente el Poder Legislativo no puede meterse en calificar si son dependientes o independientes. ¿Quién lo hace? Lo hace un juez, no lo hace el Poder Legislativo, porque lo que prima siempre es la realidad por sobre lo que diga las formalidades, y dijo, vamos a otorgar un piso mínimo de derechos. Esa es la tendencia internacional también. Ojo, hay distintos modelos de regulación. Hay otro modelo de regulación que es, eso es crear imaginemos un edificio, ¿no? Eso es un primer escalón. Podemos ir subiendo en escalones de protección. Hay otro modelo que, además de ese piso mínimo de derechos, agrega una solución adicional, como por ejemplo, incorporar una presunción de laboralidad. ¿Qué quiere decir? Si se da el factor A, B, C, se presume que ese trabajador es dependiente. Si alguno de esos tres no se da, no es dependiente. Es una tutela adicional. Pero bueno, está en la decisión política de cada momento histórico y de cada país, evidentemente. Bien. El diálogo ha sido muy interesante y seguro que da para más, pero el tiempo es tirano, como siempre se dice. Rodrigo Vicenzán, que es CEO de Soy Delivery, y doctor Federico Rosenbaum, que es profesor investigador en la Universidad Católica del Uruguay. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y conversamos en otra oportunidad. A las órdenes. Ha sido un placer. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy analizamos lo que puede llegar a denominarse como una dicotomía entre flexibilidad y precariedad laboral a la hora de hablar de las apps que ofrecen trabajo a partir de reparto, de delivery. Y allí se hizo un informe muy interesante en el que marcó, entre otras cuestiones, que hoy
hay pocas empresas, o mejor dicho, una de las analizadas, que ofrece un salario denominado digno, básico, y que está por encima inclusive de esos valores que se han analizado. Hay mucho para mejorar en este terreno, sobre todo de legislación, para que siga siendo un trabajo flexible, pero con algunas quizás mejoras en las condiciones en el empleo. De todo esto hablamos en el programa de hoy de Empresarios de Acá. Iniciamos la temporada 10 y los espero el próximo viernes a las 21 horas. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro.